a los NHIs. Vamos a leer, vamos a poner esto aquí. Entonces, en el yunque, esta zona que está sombreada, en la estación El Verde, que se encuentra en el bosque del yunque. Para acá. Oh, mira, un helicóptero en el centro del bosque experimental de Luquillo en Puerto Rico. Estuvo operando por 3 meses. Después, it was retracted into its shield and eventually removed. Immediately upon termination of the irradiation, detailed effects studies began with quantitative comparisons of the status of the main site before irradiation, with that developing subsequently. The studies described in his volume deal with the impact of gamma radiation on species and also with the more abstract phenomenology associated with the modification of ecological systems. Wow, estaban haciendo experimentos con rayos gamma en el yunque que provocaron efectos asociados a la modificación de los sistemas ecológicos. Esto fue en 1970. ¿Qué rayo? Dice, a tropical rainforest, a study of irradiation and ecology at El Verde, Puerto Rico. Howard T. Odum, editor and project director. Robert F. Pigeon, associated editor, perdón. Y esto está en los Smithsonian Libraries and Archives. Bueno, los documentos de los estudios que hicieron. Mira, dice, no, para aquel es de Commission Rainforest 1963-67. Este doctor Odum y Howard Thomas, 1924 al 2002, del US Atomic Energy Commission. Wow. The Rainforest Project, Radioecology at the Puerto Rico Nuclear Center. The Rainforest at El Verde, the Verde Study Area and the Rainforest System of Puerto Rico. Wow, aquí hay mucha información de experimentos que se hicieron en Puerto Rico con la diversidad de especies que hay allí. Y esto fue en los 70, en los 60. Hay una lista bien larga aquí. Wow. En los años 60. Y el doctor Odum creía en la existencia de los UAP y NHIs. Tremendo eso. Una lista bien larga de diferentes. Y todo era con rayos gamma. Está bien interesante esto. Y en los 70 se dieron incidentes. En los 80. Esto pudo haber atraído a los NHI, a las inteligencias no humanas que residen allí. Tremendo eso. Entonces, el doctor Odum estaba realizando estos experimentos en el yunque y supongo que las autoridades federales, el ejército, el Navy, ya debían saber de la presencia no humana en la isla.
Entonces, estaríamos diciendo que aquí en Puerto Rico, en el Yunque, se estaban realizando experimentos con rayos gamma y un sinnúmero de otras cosas con el conocimiento de las autoridades federales, de las Fuerzas Armadas, el Navy o el Air Force, quien sea, en un lugar que ya ellos sabían que había una presencia ahí. Entonces, el yunque, el verde y todos esos experimentos, pues me hace recordar a la serie Stranger Things, el proyecto Montauk, cosas experimentales, secretas en el yunque. Esto estaba bien, bien brutal. O sea que en Puerto Rico tuvimos esta situación en la década de los 60, secreta, que involucraba un lugar donde hay una inmensa diversidad biológica, especies de diferentes tipos de animales, plantas, un ecosistema bien, bien diverso, más inteligencias no humanas inteligentes. Era el Atomic Energy Commission, la Comisión Atómica de Energía, lo que estaban haciendo esos experimentos allí. ¡Wow! Tremendo eso. Exacto. Y que se joda la flora y la fauna. Hicieron todo eso porque, o sea, yo tenía conocimiento de los experimentos que hicieron en Puerto Rico con los ciudadanos. O sea, de los experimentos que habían hecho aquí con lo de las pastillas anticonceptivas, eh, que inyectaron enfermedades a personas. Yo tenía conocimiento de eso, pero no sabía que en el Yunque habían hecho eso, de hacer experimentos con rayos gamma en aquella época. Saludos a Francisco. Muy buenas noches, Francisco, que nos ve desde Atillo, Puerto Rico. Está brutal eso. Entonces, Puerto Rico radioactivo en el Yunque. El Yunque estuvo radioactivo. ¿Cuántas cosas habrán sucedido ahí? El Yunque es un lugar con muchas cosas extrañas, con cosas que le vuelan la mente a cualquiera. De verdad que me quedé como que sorprendido, no sabía de eso. Otra cosa que se dice de el Yunque, eh, que mucha gente del área de Ceiba, de Naguabo, de Río Grande, de Luquillo, de Fajardo, de Humacao, gente de esa área, dicen que ahí hay túneles subterráneos que se interconectan con el Yunque. Nos dice Edwin, la mayor cantidad de radiación se acumuló en las raíces de los árboles, de las plantas. O sea, es como si, o sea, en Estados Unidos realizaron pruebas nucleares detonando bombas atómicas y eso atrajo la atención de inteligencias no humanas, de ovnis, que comenzaron a observar de cerca lo que estaban haciendo allí
Y acá en Puerto Rico, pues, estaban también haciendo experimentos con radiación, pero en el bosque, en los árboles, donde se acumuló la mayor cantidad de radiación. O sea que la radiación, lo atómico, lo nuclear, los neutrinos y todas esas cosas es lo que atrae a estos seres que comienzan a dejarse ver con mayor frecuencia, con mayor intensidad, como diciendo, ¿qué están haciendo los humanos? Están destruyendo el ambiente, están destruyendo nuestro hogar y el de ellos, ¿sabes? Es tremendo esto, las cosas que han sucedido aquí y que deben estar sucediendo en diferentes partes del mundo donde estén los americanos haciendo experimentos y cosas. Como iba diciendo, se dice que la antigua base naval Rupert Rose en Ceiba, Puerto Rico, ha sido objeto de muchas teorías o cosas que la gente dice haber visto. Después de su cierre en el 2004, fallamos por un año. Aquel día dijimos que el 2005, pues dice acá que fue el 2004. Una de las más persistentes es que tiene una red de túneles secretos que se extienden hacia otras partes de la isla también. El Yunque, la famosa selva tropical que también está envuelta en misterio. Vieques, isla vecina que también tuvo presencia militar, y zonas cercanas como Anaguabo y Fajardo. Sobre estos túneles, pues oficialmente no hay documentación pública que confirme la existencia de los túneles extensos conectando la base con otros lugares. Sin embargo, bases militares, especialmente de gran tamaño como la de Roosevelt Road en Ceiba, suelen tener instalaciones subterráneas y bunkers y pasajes de servicio. Ex militares y locales han reportado historias de pasadizos, ruidos subterráneos y movimientos extraños, lo que ha alimentado estas teorías por décadas. También se habla de actividades relacionadas con programas secretos, tecnología experimental e incluso encubrimiento de ovnis. Esta persona dice, es plausible que haya túneles e instalaciones subterráneas dentro de la misma base o incluso que se extiendan algo más allá. Túneles hacia el Yunque, base subterránea extraterrestre. Una de las teorías más famosas dice que la base tiene túneles secretos que conectaban con el Yunque, donde supuestamente hay una base subterránea conjunta entre humanos y entidades no humanas extraterrestres o interdimensionales. Algunos testigos dicen haber visto vehículos militares entrando al bosque por rutas cerradas al público. Operaciones encubiertas tipo Montauk. Se cree que en Roosevelt Road se hacían experimentos secretos estilo proyectos Montauk o MK Ultra usando el aislamiento de la base para pruebas de control mental, teletransportación, tecnología de manipulación del tiempo y espacio. Supuestos trabajadores han dicho que cosas que no deberían existir se veían dentro de los hangares. Prueba con entidades y portales dimensionales. Algunos relatos afirman que hubo accidentes donde seres extraños salieron de portales. Se relaciona esto con desapariciones misteriosas cerca de la base. Encubrimiento y evacuación estratégica. Cuando la base fue cerrada en el 2004, algunos creen que no fue por razones presupuestarias, sino
para cubrir y sellar actividades que ya no podían mantenerse en secreto. Incluso hay quien dice que la base nunca cerró por completo, lo cual es cierto, sino que parte de ella sigue activa. Correcto. Ahora mismo volvió a reactivarse aún más con la situación de Venezuela, que de hecho el presidente Trump acaba de anunciar el inicio de la operación Lanza del Sur. Veremos qué pasa. Relación con fenómenos en Vieques. En Vieques también hubo fuerte presencia militar. Muchos creen que hay una conexión subterránea entre Vieques y Ceiba, posiblemente para mover tecnología o hacer pruebas sin que fueran detectadas por el público. Después de explosiones se reportaban luces y criaturas extrañas, además de personas con síntomas raros. Es posible que los militares estén o estuvieron tratando de acceder lugares escondidos subterráneos donde residen estos seres. Es posible que hayan hecho experimentos para abrir portales dimensionales o ganar acceso a donde están estos seres y que hayan atrapado seres allí. O sea, porque allí se dice que se han visto portales dimensionales tipo agujero de gusano. También se han visto como líneas de donde de momento aparecen naves u objetos extraños, luces extrañas allí. Se han visto cosas que salen de debajo del agua, de la cercanía de la costa de la base Rupert Rose. Se han visto cosas saliendo del agua y descendiendo allí. O sea, no se sabe si hay una interacción entre los militares y estas inteligencias o que estas inteligencias que residen allí buscan evitar que los militares ganen acceso a donde ellos están. O sea, podrían ser una u otra cosa. Pero de que el Yunque es un lugar donde personas han visto seres, de eso no me cabe duda, que están allí. Viven debajo de las montañas, en las profundidades de la tierra. Se dice que hay una ciudad donde habitan estos seres allá abajo, donde podrían haber tal vez miles de estos seres. Y los militares lo saben. Los militares lo saben. Dice, los que hicieron los experimentos, no creo que la cotorra puertorriqueña ni el coquí les importe mucho, si no. Se hicieron todas esas cosas allí, son capaces de todo. En el 1984 ocurrió un incidente donde se estrelló un ovni y personal de la policía de Puerto Rico, militares, periodistas, todo el mundo se movilizó al área durante la noche de ese día de febrero del 1984 y al otro día allí estuvo el afamado y respetado periodista puertorriqueño Jorge Rivera Nieves, que sobrevoló el área
el día después, en un helicóptero donde se había estrellado este objeto volador no identificado. Y cuando el helicóptero se acercó a la zona donde estaban en tierra las marcas del estrellamiento, pero nunca se vio el objeto, el helicóptero comenzó a fallar los sistemas, comenzó como a apagarse. Y ahí en el chat les puse un link donde vemos a Jorge Rivera Nieves contándole a Luis Pavón Roca esa experiencia que tuvo en 1984. Incluso el reportaje se encuentra disponible en YouTube y lo pueden observar del incidente que ocurrió en 1984 acá en Puerto Rico. Y después de eso sucedieron otros incidentes también en el Yunque. En la década de los 90 también se dice que hubo un descenso de una nave allí donde se vieron seres que huyeron por el monte porque intentaron atraparlos. O sea, han habido un sinnúmero de eventos en el Yunque donde incluso se recuperaron cuerpos biológicos no humanos, seres biológicos humanoides no humanos fueron recuperados en el Yunque. En 1984, personas que estuvieron allí le contaron a Jorge Martín Miranda lo que sucedió. Incluso fueron personas que fueron amenazados e intimidados por las autoridades federales de que no podían decir absolutamente nada de lo que habían visto allí. Otras personas en el Yunque también vieron naves y cuando se acercaron al Yunque, al cerro, a los cerros del Yunque, ambulancias dejaron de funcionar, se apagaban, patrullas de policía dejaban de funcionar cuando estaban cerca de estas naves discoidales, esféricas, que se posaban allí. Nos dice Edwin, yo recuerdo esa misma noche cuando Telemundo dijo que un avión se había estrellado. Esa fue la información inicial que se dio, que un avión se había estrellado, pero nunca apareció el avión. Luego, otras personas dicen que lo que se estrelló allí fue un objeto volador no identificado que se había visto también cerca de Canóvanas o Río Grande. En varios lugares de la isla vieron ese objeto esa noche que se estrelló en las sierras del Yunque en 1984.